Muchas gracias. A continuación procederé a intentar también leerles una parte seleccionada del libro, en la que confiamos, o mejor dicho, anhelamos y con inquietud que les guste. La parte del libro se intitula Flexiones sobre el cambio. Según su más importante y por lo demás único biógrafo Richard von Struve, el filósofo y pensador franco-holandés, fundador de la parabiología, Jean-Claude Van Damme, cursó sus estudios superiores en la Escuela para Niños Precoces de Ámsterdam, en razón de haber sido 7mesino. Cursó luego sus estudios superiores. A la inversa no era posible, por muy precoz que fuera, en el Instituto de Estudios Incompletos de Ámsterdam, luego de postular a uno de los codiciados 23 cupos que tan prestigioso instituto ofrecía en forma anual, quedando en el primer lugar de 1.234 candidatos, gracias a que fue el único incapaz de completar el formulario de postulación, es decir, lo entregó incompleto, cualidad altamente valorada entre los académicos del instituto. Como es obvio, no existe ningún graduado del mencionado instituto, por cuanto su reglamento prohíbe a los alumnos completar los estudios bajo amenaza de expulsión, asegurándose de este modo que los egresados tengan estudios incompletos. No obstante, para dejar de ser alumno es necesario escribir un ensayo, por cierto incompleto, respecto de algún asunto sin importancia para el desarrollo de la humanidad, o al menos importante para una persona que no sea el propio no egresado. En lo que sigue se transcribirá el trabajo de no titulación de Van Damme, llamado La importancia del cambio en. No obstante, me parece necesario aclarar algunos conceptos del texto de Van Damme, por lo cual omitiré algunas observaciones escritas originalmente entre comillas, ya que el autor de este libro, don Patricio y Van Damme, utilizan constantemente. De manera que mis queridos y pacientes lectores o auditores no sabrán si el comentario es de Van Damme o de Patricio o mío. Tampoco utilizaré las comillas para iniciar o terminar el texto, pues muy a menudo él mismo las usa. Me refiero a las comillas y a Van Damme. Por lo que no se entendería absolutamente nada, aunque de todos modos es altamente probable que tampoco entendan nada. Escribió Van Damme: cambiar ha sido siempre una constante en el desarrollo de la humanidad desde sus albores. Lo que, aunque pudiese parecer contrario, por lo que el hecho de que si es una constante, se supone que no cambia, lo que no lo es si se mira desde el punto de vista epistemológico o cosmológico. Distinta sería la conclusión si se quisiera analizar el cambio desde un punto de vista cosmetológico, porque ahí los cambios sí se notan, existiendo claramente un antes y un después cada vez que las damas se ponen sus ungüentos, menjunjes y demás cuestiones. No existe ninguna discusión respecto a que el primer cambio debió haber sido llamado el Big Bang, o, en palabras del astrónomo chileno Rudecindo Machuca Tolosa, la primera mansa desde que explosión. A partir de ese evento, las cosas comenzaron a cambiar de un modo continuo hasta nuestros días y, por qué no decirlo también,
hasta nuestras noches. Se infiere de esta teoría que antes del Big Bang nada cambiaba, aunque no existe acuerdo entre los científicos respecto desde cuándo no había ningún cambio, lo que deja sin respuesta la pregunta esencial: ¿y después y antes del Big Bang qué? En cambio, valga la redundancia, desde un punto de vista teológico, según el Antiguo Testamento, el cambio se produjo porque Dios estaba aburrido de que no hubiese nada y que nada cambiara, y al no existir nada, salvo Él mismo, nada cambiaba lo que era de todo suyo monótono. Según la Real Academia Española, en el texto original se menciona como la Real Academia Holandesa, la primera y más usual acepción de la palabra cambio es acción y efecto de cambiar, lo que nos deja en iguales condiciones en respecto a comprender qué cresta es el cambio. En la física newtoniana, o sea, dijo el Guaso, la inventada por Isaac Newton, la inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio de estado. En otras palabras, si un cuerpo está en reposo, no le gusta que lo anden molestando para que se mueva, y si se está moviendo, le carga que traten de frenarlo o empujarlo. Así, la inercia es la antítesis del cambio, lo que nos lleva a la dialéctica confrontación entre el cambio e inercia, asunto latamente estudiado por numerosos físicos, filósofos, teólogos e ideólogos, tanto conservadores, que son los que están a favor de la inercia, como los socialistas, que son los que están a favor del cambio. Todo lo cual no tiene la más mínima importancia para el objeto de este ensayo. Como un hecho relevante en la dualidad del cambio versus inercia, o bien inercia versus cambio, ya que el orden de los factores no altera el producto, cabe señalar que el único caso conocido a nivel mundial donde los conservadores están en favor del cambio y los socialistas en favor de la inercia ocurrió en Chile, un pequeño país al sur de Sudamérica, en ocasión de las elecciones presidenciales del año 2009 y que terminaron el año 2010. No es que las elecciones de ese país hayan durado mucho, sino que hubo una segunda vuelta, palabra cuyo uso tiene su origen en el baile nacional de Chile, la cueca, cuando los que cantan y parte de los que miran gritan ¡a la vuelta! Para que nuestros auditores y lectores que no son chilenos, lo que ocurrió fue un balotage, como decimos los que hablamos francés, o balotaje, como dicen en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Un artefacto esencial para producir el cambio es la palanca de cambio, que sirve para modificar la relación existente entre las revoluciones por minuto del motor, y esto debe haber sido idea de los socialistas que están en favor de las revoluciones, y las ruedas del vehículo. Ahora bien, la palanca de cambio no es sino la expresión externa de un fenómeno mucho más complejo, lo cual es la caja de cambio, que no se debe confundir con la casa de cambio, ni con otro tipo de cajas o casas de dudosa putación. Van Damme, como es costumbre, evitó utilizar la palabra re, ya que le parecía superflua. En la primera de ellas, el cambio de velocidad se produce el cambio de velocidades, mientras que en la segunda, y me refiero a la casa de cambios y no a la de putación, se produce el cambio de dólares a pesos, de yenes a francos, coronas a florines, etcétera, etcétera. Aunque, pensándolo bien, en las casas de putación también se produce algún tipo de intercambio por dinero, por razones que escapan hasta este momento de este estudio. El hecho es que los tipos de cambio de casas son inmensamente más numerosos que el de las cajas, y se explica por qué es más difícil estudiar economía
que mecánica, siendo por cierto mucho más útil la segunda que la primera, especialmente para aprender a manejar tanto el auto como la economía. El cambio jugó un rol esencial en el desarrollo de culturas mesopotámicas, en las cuales, según el historiador don Francisco Álamo, pariente lejano del historiador Francisco Encina, se profundizaron los estudios cuantitativos y cualitativos de los cambios. En el orden cuantitativo se llegó incluso a demostrar que de un total de 5.400 vasijas de greda encontrados en las ruinas de Yazd, en Irán, el 43%. Esto que acabo de transcribir es el párrafo final de la tesis que permitió a Jean-Claude Van Damme no titularse, tesis que mereció el repudio unánime de la Comisión de No Titulación, máxima distinción que un alumno puede encontrar en el Instituto de Estudios Incompletos de Ámsterdam. Muchas gracias. Habría partido antes, pero como estaban aplaudiendo, dejo con ustedes ahora al doctor Leonardo Basso Sotz, quien, de manera casi incomprensible y sorprendente, se referirá también al libro sobre flexiones de Van Damme. Una carpeta de gobierno, por si nos están mirando desde el satélite. Quiero partir diciendo que yo, al igual que Juan Carlos Sáez, conozco a Patricio Basso desde hace muchos años. Dice el autor en sus flexiones estocásticas: Jean-Claude Van Damme, ¿viste? Que valía la pena pagar. Jean-Claude Van Damme, el filósofo y pensador franco-holandés, fundador de la paremiología, estaba acostado, en realidad recostado, pero Van Damme le cargan las peticiones, en una hamaca en el patio de su casa campestre de las afueras de Aviñón, cuando vio pasar una golondrina al ojo. Vaya uno a saber por qué, lo llevó a flexionar sobre el significado de la oración. No es que se haya puesto a rezar. En esta vida hay tres cosas: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Dice luego el autor: no escapó a la aguda inteligencia de Van Damme que, en definitiva, la idea subyacente detrás de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo es la necesidad de todo ser humano, cualquiera sea su condición, de sentir que es posible trascender más allá de la muerte y simultáneamente sentirse parte de un proceso cosmológico que pareciera converger al punto mega que define Teilhard de Chardin. Esto es, una colectividad armonizada de conciencias que equivale a una especie de superconciencia. Ahora, yo no cacho mucho de Teilhard de Chardin, salvo que sus escritos eran hipientos y religiosos al mismo tiempo, y que tiempo atrás todo demócrata cristiano que se apreciara de tal tenía que haber leído a Teilhard de Chardin y a Manuel Munier y Maquetá y cosas que ahora parecen no hacer. Pero sí sé que la idea de trascendencia a través de los escritos era un punto omega que a mi viejo y anciano padre le hacía clic. Todo esto sazonado además con la idea permanente del desafío. ¿Seré capaz de hacerlo? Me refiero a publicar un libro, podré escribir un libro. Lo que quiero hacer esta noche es hablarles acerca del proceso, de cómo el libro que ustedes deben comprar cuando salgan llega a ser. Estamos en enero de 2010. Canuto, como me voy a referir de ahora en adelante a mi padre, estaba desempleado, lo que es una buena cosa porque el ocio engendra pura cosa buena. Entonces, estando desempleado, comenzó con esta increíble idea: algoritmos de optimización global para funciones de Lipschitz univariadas, método basado en la seminorma de la integral de la segunda derivada al cuadrado de la función. Lo que ocurrió es que mi viejo desempleado comenzó a preguntarse si él iba a ser capaz de retomar algo que la lucha contra el gobierno militar, voy a decirlo de esa manera, había cortado, que era su investigación. Tenía esta idea desde la salida de su doctorado y posterior a su último paper en 1985, entonces dijo: yo puedo
inventar un algoritmo de optimización que sea mejor que todos los que existen. Entonces comenzó a buscar qué es lo que existía en la literatura. Se encontró con el método de Hansen-Jean-Marc-Lou de 1992 y comenzó a investigar en esta cuestión. Entonces me dijo, Leonardo, porque me dice así siempre, nunca me ha dicho Leo, voy a publicar un paper. Y mi respuesta fue, por supuesto, papá, confío en ti. Y mi respuesta fue, eso se lo sabe mi mujer, dije, ni cagando, si no va a ser capaz. Ha estado fuera de la investigación por 20 años o casi 2 décadas. En mayo de 2010 seguíamos trabajando en el paper, y digo seguíamos porque efectivamente seguíamos trabajando en el paper. Él me contaba qué es lo que pasaba, hasta que soy grande. Entonces mi papá va y hace un programita en Excel y me dice, oye, ¿por qué no comparas esto contra algunos de los softwares que tú usas para optimizar? Fue un momento triste para mí porque yo dije, esto va a ser un desastre. Oh sorpresa, el algoritmo que propone mi viejo le gana exactamente a todas las cosas que yo soy capaz de hacer en mi computador usando los software que tengo. Entonces, claro, en ese entonces me entusiasmo y digo, acá efectivamente hay una contribución científica. Ocurre entonces un evento que nos golpea a todos. No es que se caiga un librero, sino que mi papá estaba postulando una pega en una universidad en una ciudad al sur que no es Santiago y que queda cerca de Curicó. Y esa pega fracasa porque la gente dice ahí que está muy bien pintado para el cargo, pero el hecho de que el ministro sea de este lado de acá hace que el hecho de que él haya sido del lado de allá haga que no vaya a llegar plata. Entonces la universidad decide no contratarlo y eso de alguna manera cambia el switch. Apaga el switch porque teníamos que comenzar a ahorrar. Entonces, en julio de 2010 nos llega por correo, por email a toda la familia, un mail que se llama Mi Última Voluntad. Ese escrito es el que se encuentra al final del libro, que ustedes van a poder leer inmediatamente saliendo de este salón. El 3 de agosto del 2010, y probablemente urgido por las lecturas literales que varios de nosotros podríamos haber hecho respecto a que está escribiendo Su Última Voluntad, nos llega por primera vez un texto que se llama A favor de los verbios. Esta es la primera vez que aparece en escena Jean-Claude Van Damme, efectivamente el fundador de la paremiología. Paremiología es el estudio de los proverbios. Y Richard von Strugel, el único biógrafo de Van Damme. Esta flexión es de hecho la que abre el libro que ustedes van a encontrar. En septiembre del 2010 nos llega por correo un escrito que se llama El cambio según Van Damme, que posteriormente pasa a llamarse Reflexiones sobre el cambio, que es lo que acaba de leer antes de saber de la forma manteca. En octubre del 2010 muere mi abuelo Mauricio Sotz, a quien está dedicado este libro y a quien solo quiero aprovechar de recordar hoy día. En noviembre de 2010 siguen llegando estos correos. Llega Flexionando sobre la cosa, cuyo inicio es inigualable. Comienza así. Estaba Van Damme sentado cantando debajo del agua. Y sí. Eso fue en noviembre de 2010. El 1 de enero de 2011, Pascal y yo nos enteramos que estamos esperando a Martina. Cosa que no tiene nada que ver con el libro, pero tengo el micrófono y quería decir. En enero de 2011 llegan las flexiones numéricas. Luego nos comienzan a llegar las flexiones estocásticas. Y ustedes se preguntarán, ¿y el paper? ¿En qué estaba el análisis aquel? Bueno, el paper competía ahora con un serio contrincante, Van Damme. Van Damme era a estas alturas un amigo imaginario que se sentaba con nosotros los domingos, hablaba por boca de mi papá a diario. De hecho, varios de nosotros en la familia estábamos derechamente preocupados por lo real del amigo imaginario de mi papá. Ahora, esta es la parte donde yo estuve a punto de insultar a media audiencia diciendo, bueno, ¿y qué tanto? La verdad es que toda la gente tiene amigos imaginarios, de hecho se juntan los domingos, a mí saber hablar con los amigos imaginarios, pero mi mujer me dijo que no dijera eso, así que me hago caso. Y el paper, ahí quedó, esperando que sea viernes 31 de agosto de 2012. Mañana. Llegamos así al 10 de marzo de 2011.
Día muy importante porque es el día de la batalla de Carachacumba. Dice Canuto, esto es textual de un correo. Canito, ¿hacen cuenta? Canuto. Canito, por si no tienes nada más entretenido que leer, te envío la versión corregida del conjunto de las flexiones de Van Damme. Me gustaría tener tu opinión global para decidir si vale la pena seguir escribiendo con miras a publicar un libro. Son solo 79 páginas. Besos, Canuto, y firma, escritor. Abril de 2011, las flexiones de Jean-Claude Van Damme cubren 109 páginas. Varios nos embarcamos entonces en la labor de revisar los textos, sugerir cosas, como diría el chiste del recordado programa Medio Mundo, y aprovechando que está aquí Don Jung, aunque parece que no está, era una especie de reparadora de chistes. Entre otros esforzados lectores estaba don Jorge Amaya, don Álvaro de la Barra. En mayo, Van Damme llega a Twitter. Pasaban los meses y las casas editoras seguían compitiendo por publicar el libro. Pero mi papá se acordaba de un amigo de tiempos pretéritos, esos son como anteriores. El primer diálogo de junio de 2011 es bastante genial, se lo voy a leer textual. Sale un mail para allá. Juan Carlos, espero que te acuerdes de mí. Para evitar escribir demasiado, espero me respondas esta esencial pregunta antes de contarte por qué me acordé de ti. Correo de vuelta. Estimado Patricio, por supuesto que me acuerdo. Eso. El resto es historia. ¿Por qué pasó tanto tiempo, entonces, entre ese momento y ahora? Bueno, esencialmente porque se puso a trabajar. Y por eso el proceso fue lento. ¿Y el paper? Bueno, ahora que decidió dejar de trabajar, yo creo que ahora sí viene el paper. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, y fuera de programa, permitiremos al autor del libro, don Patricio Vaso, que cierre, o más bien aterrice, el lanzamiento dirigiéndole unas breves palabras. Sí, ya probando 1, 3. Está bien. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Cómo se llama el alemán este? Alzheimer. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por estar aquí, porque después se me va a olvidar. Agradecer a algunas personas que han sido importantes en el desarrollo de este libro. Mi familia, desde luego, que ha debido soportar mi estupidez durante 65 años, luego los 42 que llevamos de casado en realidad. Mi señora que más ha soportado, después viene Claudia, que ha soportado menos, después Leonardo, la casa. A mis amigos los peluqueros, nos llamamos así porque nos juntamos una vez al mes a pelazo, que han debido también recibir algunas copias de los distintos escritos. Pero voy a desearle las gracias a alguien muy especial, o a dos personas muy especiales. Uno, mi gran amigo Nasir Zapag, que fue el primero que tuvo la idea descabellada de que esto podía ser un libro. Y me convenció de que podía ser un libro. Y lo segundo, mi amiga Teresa Bosch y su marido, el doctor Gassic, que no han podido venir porque se encuentran en Miami con problemas con la CIA, andan en Rapa Nui, que fueron los segundos que me llamaron un día a las 3 de la mañana, me dijeron: acabamos de terminar de leer el borrador, nos hemos cagado la risa, así que quiero que lo publique. Y a partir de eso viene la historia que contaba Canito. Esto de Canito y Canuto, para los más viejos, ¿ustedes se acuerdan de los monitos? ¿Quién era Canuto? Era el papá de Canito, era un perro muy estúpido, pero que trataba de enseñarle cosas a Canito,
Y como no le resultaban, Cañito lo quería mucho, hacía lo posible para evitar que fracasaran los intentos de Canuto por hacer las cosas. Iba a caerse un túnel, le ponían puentes y cosas. Bueno, nos hemos apoyado en la familia en muchos casos. Quiero a continuación agradecer, desde luego, a mi editor Juan Carlos, que ha tomado el riesgo de publicar esta sarta de tonteras. Creo que ha sido muy cariñoso conmigo en llamarlo un ensayo, a menos que se considere como prueba y error, digamos, ¿no? Pero un ensayo que se llama ensayo nuevo. Quiero también agradecer a Francisca Araya, que le dio la última lectura y lo corrigió, a mi ex secretaria desde hace una semana y a mi amiga Marcela, que me ayudó a organizar esto. No, es que ahora ya me puede decir Pachicho, era don Pachicho. A partir de ahora Marcela me puede decir Pachicho. No me falta nadie. Lo segundo que quería comentarles es la dedicatoria. Este libro está dedicado al que ha sido, sin duda, estos últimos años y hasta su muerte, mi mejor amigo, mi suegro, Mauricio Sots, que fue un hombre genial. Él tenía, debe seguir teniendo la yarriga de tener muy empleado a Dios, pero bueno, yo creo que Dios, tenía un humor tipo Van Damme, de manera que pasábamos largas horas conversando estupideces. Sobre los días domingos, en la sesión de estupideces a partir de las mediodía y hasta terminaba el almuerzo. De hecho, él apoyó una frase que aparece ahí en el libro. Él decía: las grandes ideas son unas idiotas. Lo cual, como él siempre tenía grandes ideas, lo encontré ofensivo para mi señora y mi cuñado, porque las principales ideas que tuvo fueron sus hijos. Que no son precisamente idiotas. Quizás mi señora por ser casada conmigo, podría ser, pero aún el hijo que tiene en la vida. Y quiero aprovechar la oportunidad de darle un gran beso a mi suegra, que afortunadamente nos está acompañando. Gracias. Y a mi cuñado, que también aparece en el libro. Cuando encuentran un señor que se llama Renato, que en realidad esto comenzó había un serial chilena, Renato, amigo mío, un niño que no entendía nunca, y le explicaba las cosas, que era medio tonto, lejos. Entonces yo le comencé a decir Renato a él me comenzó a decir Renato a mí, y al final terminamos llamándonos René. O sea, ya somos compadres con René, que está ahí en la mesa. Para terminar, les quiero contar cómo llegué a este estado mental que me permite escribir estas cuestiones. Yo debo decir que hace cosa de como 5 años atrás me abdujeron los ovnis. Me tomaron un día viernes y no pude llegar a mi casa hasta el otro día a las 12. Me habían implantado un chip o algo por aquí, porque desde entonces sufro una jaqueca horrible, especialmente cuando estoy acostado, solo. Que solo se me quita lo que es un apetito, que me encanta. Y después de 2 horas de estar acostado me comienza la jaqueca y solo se me quita si estoy erecto. Situación que he aprovechado, te digo, por estar erecto, parado, también equivalente, y me siento en el computador desde hace tiempo, que él sea. Así comenzó a producirse Van Damme, como bien trataba Leonardo, por capítulos, por historia. Lo que faltó decir que esto comenzó exactamente en la penúltima visita de Lelutier, porque fuimos la familia todos, porque somos fanáticos de Lelutier, y ustedes van a encontrar muchos parecidos en lo que yo escribo con la idea de Lelutier. De hecho, el último capítulo está fuera de programa.
Y cuando fuimos a ver el Luthier, yo le dije a Leonardo, ¿por qué no escribirán todas esas tonteras que escriben? El tipo que lee, ustedes vieron que mi gran amigo Fan Manteca está vestido de riguroso de Luthier, y gracias. ¿Por qué no escribirán esto? Entonces me dijo, ¿por qué no lo escribís tú? Claro. Y ahí salió el primero, y lo pedí esa misma noche. Mi última voluntad, que ustedes van a encontrar que al final del último capítulo del libro que van a completar. Bueno, amigos, le agradezco un montón, espero que esto te resulte bien y le aseguro para su tranquilidad que no escribió su libro. Gracias. Cerramos de esta manera este evento y le agradecemos una vez más a todos ustedes por su presencia y, por qué no decirlo, su paciencia. Les recuerdo que pueden comprar el libro y será exigido para que saquen sus autos del estacionamiento.